No lo vas a creer, pero esta historia empezó como un simple viaje al mar. Dos hermanas, en busca de calma, de algo de paz, y con la esperanza de empezar de nuevo. Todo parecía estar bajo control. Un destino turístico, sol, yoga al amanecer. Pero entonces, una mañana, Liga ya no estaba, sin dejar ninguna señal clara. El teléfono, el dinero, el pasaporte, todo seguía en la habitación. Solo un par de sandalias playeras y un silencio difícil de explicar. ¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué las autoridades tardaron tanto en actuar y solo comenzaron después de casi 3 semanas? ¿Quiénes eran esos dos hombres que afirmaron saber algo y aún así seguían libres? Y lo más importante, ¿había una posibilidad real de reencontrarse con ella a tiempo? Lo que estás a punto de escuchar no es un relato ficticio, es un suceso verdadero que impactó a miles de personas. Quédate hasta el final. Esta historia es más importante de lo que parece. Todo ocurrió a comienzos de febrero. El invierno ya comenzaba a irse. El sol se sentía un poco más cálido y con el deshielo parecía aligerarse también el peso que Ilse llevaba dentro. Fue justo en ese momento cuando tomó una decisión. Era hora de hacer algo diferente. Llevó a su hermana Liga a la India, un lugar con mar cálido, palmeras, frutas frescas y esa sensación de que la vida todavía puede sorprender con cosas buenas. El destino. Una ciudad costera llamada Kerala, un sitio conocido por muchos viajeros, tranquilo, verde, acogedor. Ilse tenía una esperanza. Si había un lugar en el mundo donde se podía recuperar la armonía interior, era ese. Yoga al amanecer, meditaciones, comida sencilla, silencio, serenidad. Todo pensado para ayudar a Liga a salir de ese momento emocionalmente delicado que venía atravesando. Ilse ya había estado allí. Sabía a dónde ir, con quién hablar. Pero esta vez no era un viaje más. Llevaba consigo a alguien muy importante para ella. Para Ilse, era como un pequeño ritual personal. Mostrarle a su hermana que el mundo aún tiene belleza. Pasaron casi 4 semanas. La mañana del 14 de marzo comenzó como cualquier otra, pero Liga se despertó con un dolor de cabeza molesto. Dijo que no iría a la clase de yoga esa mañana. Ilse salió sola. Volvió poco más de 1 hora después, y Liga ya no estaba en la habitación. Todo seguía en su sitio. El teléfono, el dinero, el pasaporte. Lo único que no estaba eran sus sandalias playeras. Esa mañana, Liga había dicho que quizás saldría a comprar fruta en una tiendita cercana. Pero pasaron las horas. Llegó el mediodía y no hubo noticias. Ningún mensaje, ninguna llamada. Ilse comenzó a sentirse intranquila. Habló con el personal del hotel y uno de ellos recordó algo. Alrededor de las 7:30 de la mañana, vieron a Liga subirse a un rickshaw. El conductor la llevó hacia la playa de Kavalam, a unos 30 kilómetros de allí, más cerca del mar. A las 8:30, el rickshaw la dejó en un estacionamiento donde suelen parar otros conductores y turistas. Ilse fue inmediatamente al lugar, recorrió toda la playa, habló con locales, con visitantes, con vendedores, y solo 2 personas mencionaron haber visto a alguien parecida, cerca de las 11:30. Nada más. Nadie más había notado su presencia, sin objetos, sin pistas, como si simplemente se hubiera alejado sin dejar señales. Ilse pasó todo el día caminando por la costa, muy angustiada, pero al llegar la noche, entendió que no podía seguir sola. Fue a la estación de policía. Pensó que ahí comenzaría todo. La búsqueda, revisión de cámaras, entrevistas. Pero la respuesta fue indiferente. Le dijeron: tranquila, seguro la turista salió a explorar. Pasa seguido.
Ilse intentó explicar que su hermana estaba atravesando un momento emocional sensible, que era una situación que requería atención, pero no obtuvo la respuesta que esperaba. Esa noche, Ilse volvió sola al hotel, sin ayuda, sin tener claro qué hacer a continuación. Solo quedaba esperar. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue llamar a Andrew, el novio de Liga. Llevaban juntos ya desde hacía mucho tiempo. No lo dudó ni un segundo. Tramitó el visado de forma urgente, compró los pasajes y el sábado por la mañana ya estaba aterrizando en la India. Mientras él venía en camino, Ilse no se quedó de brazos cruzados. Volvió a recorrer las playas, fue a la comisaría, hizo preguntas sin parar. Pero daba la impresión de que nadie había comenzado una búsqueda real. Todo se limitaba a trámites. Cuando Andrew por fin llegó, unieron fuerzas de inmediato. Imprimieron decenas de carteles. En ellos, una foto de Liga y un breve texto con los datos clave. Cuándo y dónde fue vista por última vez. En letras grandes, información solicitada sobre Liga Scroman. Los pegaron por todas partes, en paradas de autobús, en rejas, en cafeterías. Tenían la esperanza de que alguien reconociera su rostro, al menos una persona. La última vez que se tuvo registro de Liga Scromane fue el 14 de marzo del año 2018. Tenía 33 años, medía aproximadamente 1,70 m, complexión normal, cabello castaño oscuro, ojos claros, entre grises y azulados. Según los testigos, ese día estaba en la playa de Kovalam, cerca de Trivandrum. En cuanto se supo que no había podido ser localizada, comenzaron a actuar. Imprimieron decenas de folletos con su foto y descripción. Los repartían a todos: transeúntes, vendedores, pasajeros en las paradas. Algunos folletos los dejaron en una organización local, esperando que pudieran colaborar. Publicaron mensajes en redes sociales, pidieron a conocidos y también a desconocidos que compartieran la información. Buscaban cualquier señal, pero no surgió nada concreto. Entonces decidieron ofrecer una ayuda económica simbólica, 100.000 rublos, a quien pudiera brindar información útil para encontrar a Liga. Pensaron que eso quizás motivaría a alguien a hablar, pero tampoco hubo novedades relevantes. En un inicio, la respuesta oficial fue muy limitada. Andrew e Ilse iban todos los días a la comisaría, insistiendo para que se iniciaran acciones más activas. Pero lo único que recibían eran respuestas evasivas y generalidades. Probablemente está bien. A veces las personas viajan por su cuenta, decían. Los agentes repetían lo mismo una y otra vez, como si leyeran de un guión. Todo tranquilo, nadie ha informado nada fuera de lo normal. Estaban convencidos de que no había motivo de alarma. Pero ya había pasado más de un día entero sin que Liga estableciera contacto, ni con su familia ni con sus amigos. Nadie la había vuelto a ver. Y esa sensación de que el tiempo seguía corriendo sin que se tomaran medidas claras era lo más difícil de sobrellevar. Comenzaron a contactar con todos los medios posibles: periodistas, canales de televisión, activistas locales. Escribieron a periódicos, participaron en entrevistas, hablaron directamente con funcionarios. Levantaban la voz con respeto, pero con firmeza. Solo querían ser escuchados. Liga no volvió a ser ubicada desde que estuvo en la playa. Simplemente se perdió el rastro, y nadie de su entorno creía que hubiera tomado la decisión de irse sin avisar. Esa no era ella. Liga jamás habría hecho algo así, mucho menos dejando atrás a su hermana y a sus seres queridos sin una sola palabra. Pasaron 10 días antes de que Andrew lograra obtener una cita con el jefe de la policía local. Lo escucharon con atención, asintieron con seriedad y le aseguraron que el caso estaría bajo control. Prometieron asignar más personal y reforzar la búsqueda. En el papel todo sonaba convincente,
Pero bastaron un par de días para que quedara claro. Esas palabras no se tradujeron en acciones concretas. Todo quedó detenido. Desde el inicio, la policía manejaba una hipótesis principal: que Liga se había ido por decisión propia, o que hubo un cambio inesperado en sus planes. Las opciones no eran muchas, y al parecer, le daban más importancia a la segunda. Pensaban que su ausencia podía tener relación con la costa. Por eso concentraron todos los esfuerzos en esa zona. Buscaron en el océano, entre las rocas, contactaron a la guardia costera y a pescadores locales. Más tarde también incluyeron aeropuertos, puertos y autoridades fronterizas. Liga fue oficialmente registrada como no localizada solo después de eso. Pero hubo alguien que desde el principio dudaba de esa versión. Su amigo cercano, Andrew. Él estaba convencido de que la situación era más delicada. Desde el primer día tuvo la impresión de que Liga podía estar atravesando por algo complicado. Tal vez alguien influyó en su decisión, o quizás se encontró en una situación inesperada. Sin esperar apoyo externo, Andrew decidió actuar por su cuenta. Comenzó a visitar lugares poco concurridos por turistas, playas apartadas, zonas con grupos ruidosos donde suele moverse gente no convencional. Habló con locales, fue respetuoso, buscó generar confianza. Poco a poco se acercó a personas reservadas que no suelen compartir información fácilmente. Esto no fue bien recibido por la policía, y pronto Andrew notó que su presencia comenzaba a generar molestias. Él no guardaba silencio, daba entrevistas, hablaba con periodistas y decía abiertamente que, a su parecer, las autoridades no estaban haciendo lo suficiente. Cuando mencionaba que Liga podía haberse alejado no por decisión propia, simplemente no respondían. Incluso, según él, algunos no lo tomaban en serio. La situación se volvió más tensa cuando alguien le dijo directamente: «Será mejor que te tomes un descanso». Andrew salió del país y regresó a Irlanda. Permaneció allí 10 días. Durante ese tiempo formó un pequeño grupo de personas comprometidas, dispuestas a colaborar. Todos estaban motivados por el deseo de ayudar a encontrar a Liga. Su idea era clara: regresar y continuar la búsqueda. Mientras tanto, en India todo seguía sin cambios. Ya había pasado casi un mes, y no había novedades, sin nuevas pistas, sin avances, sin señales. La hermana de Liga, Ilse, comentó a los medios que su hermana estaba atravesando un momento sensible. Un año antes, la familia había vivido una situación difícil que la impactó bastante. Por eso ambas decidieron viajar a la India, para descansar y recuperar energías. Eligieron Kerala, un estado tranquilo en el sur, ideal para practicar yoga, relajarse y mejorar el bienestar. El plan era de 6 semanas, tratamientos, meditación, sesiones guiadas. Todo eso realmente le interesaba a Liga. Ella buscaba un nuevo comienzo. La mañana en que dejó de estar disponible, Ilse fue la última en verla. Eran aproximadamente las 6:30. Liga le dijo que tenía dolor de cabeza y que prefería descansar un poco en la habitación. Luego pensaba salir a caminar cerca del mar. También le pidió que preguntara al instructor cuándo podría tomar una sesión individual. Por su actitud y palabras, estaba claro que no tenía intención de marcharse, ni de evitar a nadie, mucho menos de desaparecer. No llevaba el teléfono, pero en su bolso había algo de dinero, unas 2000 rupias, lo justo para una caminata, comprar agua, algo de comida y regresar con tranquilidad. Cuando Liga no regresó, Ilse empezó a preocuparse de inmediato. Ese mismo día salió a buscarla. Pero desde las primeras horas hubo algo que llamó la atención. Nadie, absolutamente nadie, había visto a Liga en la playa. Y eso que es un lugar muy concurrido, lleno de gente. Además, Liga no pasaba desapercibida. Alta, rubia, llamativa. Difícil no notar su presencia. Ilse está convencida de algo. Si Liga salió de esa zona,
No lo hizo por su cuenta. Caminando, seguro que no. Alguien la habría visto, alguien la habría recordado. Pero ahora, todo quedó en un silencio sin respuestas. Nadie pudo aportar información clara. La familia aún no sabe qué ocurrió. Todos siguen esperando una explicación, en medio de una incertidumbre que se vuelve cada vez más difícil de sobrellevar. Hill se lo dice con firmeza. No piensa abandonar la India hasta obtener claridad, hasta saber dónde está su hermana. Andrew tenía previsto llegar desde Dublín en pocos días. Era la pareja de liga, y habíamos acordado que, apenas aterrizara, empezaríamos la búsqueda juntos. Él llegó el 17 de abril. Para entonces, la información ya se había difundido por toda la zona. Todo el mundo hablaba del caso. En tiendas, en estaciones de servicio, en taxis. El nombre de Liga estaba en boca de todos. Daba la sensación de que cada habitante del pueblo ya conocía su rostro. Y luego, el día 20, sonó mi teléfono. Al escuchar lo que me dijeron, sentí una conmoción profunda. Nos informaron que en una zona poco transitada de los manglares, un lugar apartado y casi sin visitas, se había localizado a una persona. 2 jóvenes que estaban pescando notaron algo fuera de lo común entre los árboles. Andrew y yo no perdimos tiempo. Fuimos directamente al lugar. Lo que vimos allí fue difícil de comprender. Liga estaba en el bosque. Sus pertenencias estaban esparcidas. Había objetos personales, señales de actividad reciente y restos de basura. Pero lo que más llamó la atención fue un suéter que claramente no era suyo. Era de hombre. Lo reconocí al instante. No le pertenecía. Aún así, al ver su ropa, entendimos que había estado allí. La policía aseguró la zona rápidamente, pero al poco tiempo comenzaron a llegar curiosos, algunos con teléfonos, otros con cámaras. Todos querían saber más. La gente se acercaba, hablaba, compartía rumores. Esa misma tarde, subí una foto suya de cuando era niña a las redes sociales. Solo escribí: «Siempre estás con nosotros». Andrew se quedó junto a los investigadores durante casi 14 horas. No se movió mientras tomaban nota, hacían registros y recopilaban toda la información posible. En ese mismo lugar había un árbol poco común, el llamado Pong Pong, también conocido como árbol del avión. En otros momentos se le ha relacionado con situaciones poco comunes, ya que sus frutos no son aptos para el consumo humano, y fue precisamente allí donde las autoridades emitieron una primera hipótesis, que Liga había llegado sola a ese sitio, sin que nadie más estuviera involucrado, como si eso bastara para entender lo ocurrido. Pero nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Nadie de su círculo cercano aceptó esa explicación. Fue entonces cuando comenzamos a contactar medios y hablar con periodistas. El caso empezó a ganar visibilidad, y solo cuando se hizo público, las autoridades comenzaron a tratarlo con mayor seriedad. La investigación tomó otro rumbo, pero los investigadores casi no hablaban con nosotros, como si estuviéramos estorbando, como si no fuéramos familia, sino simples extraños. El lugar donde vieron por última vez a Liga desde hace tiempo se considera misterioso. Solo se puede llegar por agua, y se comenta que por ahí suelen aparecer personas desconocidas. Circulan rumores, dicen que ahí suceden cosas inusuales. Pedí que a Liga la evaluaran especialistas independientes, no solo los designados por las autoridades locales. Gente en la que pudiera confiar. Me dijeron que no, que la ley no lo permitía. La revisión se hizo en un hospital universitario. Todo quedó registrado en video. Luego llegaron los resultados. Los médicos indicaron que ella había sido llevada a un estado de desconexión. Por ahora no se sabe qué lo causó. Los profesionales que analizaron los materiales fueron claros. Su alejamiento estuvo relacionado con una fuerte reacción física.
Después el investigador conversó con ellos durante largo tiempo, pidió detalles, pero a nosotros no nos explicaron nada con claridad. Cuando los médicos concluyeron su análisis, quedó claro. La causa fue una afectación importante en la zona del cuello. Andrew, un amigo cercano de Liga, fue directo. Piensa que la alejaron de la gente, llevándola a un sitio apartado, y que todo se desarrolló ahí. Él esperaba que aparecieran personas que hubieran visto o escuchado algo. Hizo todo lo posible para evitar una despedida apresurada, pero ya era tarde. La decisión se había tomado sin él, y para la familia fue un golpe emocional muy fuerte. Luego, Andrew habló con mucho cariño de los habitantes del lugar. Recordaba cómo se le acercaban personas que no conocía, algunos con los ojos llenos de emoción, otros, apenas pudiendo hablar, le pedían disculpas, como si sintieran cierta responsabilidad, y él siempre respondía lo mismo. No se puede juzgar a un país por un solo hecho. En cualquier parte del mundo hay personas que cometen errores, pero eso no significa que todos sean así. Con el paso del tiempo, surgieron nuevos detalles. Liga estuvo en ese lugar más de un día, quizás incluso varias semanas. Cuando la encontraron, su condición indicaba que había estado desconectada del entorno durante un tiempo considerable. Más tarde, un análisis de ADN confirmó lo que ya se intuía. Sí, era ella. En un principio, las autoridades sugirieron que tal vez Liga se había apartado voluntariamente. Esa idea se basaba en palabras de su hermana, quien mencionó que Liga había pasado por momentos emocionales difíciles, dificultades para dormir, agotamiento y mucha presión interior. Pero la familia nunca creyó en esa versión. Sabían que Liga viajó a la India para recuperarse. Esperaba que el cambio de ambiente, el nuevo ritmo y las experiencias distintas la ayudaran a sentirse mejor. No tenía intención de dejarlo todo. Estaba en busca de renovación y esperanza. El lugar donde fue localizada fue examinado por un investigador principal. Cerca había una barca. Se pensaba que tal vez alguien la había transportado hasta ahí. Esa zona no es sencilla. Los habitantes no suelen hablar abiertamente de lo que ocurre, pero algunos aseguran que a veces aparecen personas desconocidas que dicen ser pescadores. Después de que la historia de Liga se conociera en los medios, esas personas se fueron, como si nunca hubieran estado ahí. La hermana de Liga dijo algo que conmueve profundamente. He estado en este país 3 veces. Lo amo. Aquí vive gente buena, luminosa. Liga soñaba con venir, y cuando llegó, sintió lo mismo que yo, como si este lugar le diera fuerza. Lo que pasó es preocupante, es una gran pérdida, pero solo pido algo sencillo, que se conozca la verdad, y que haya personas comprometidas que realmente investiguen lo que le ocurrió a mi hermana, con seriedad, hasta el final. Hay un detalle en esta historia que no deberíamos pasar por alto. No importa si estás en Asia, en Europa o en cualquier otro rincón del mundo, uno siempre debe sentir que las autoridades están ahí para ayudar, que están para protegerte como a cualquier otra persona. No porque seas turista, sino porque eres ser humano, sin etiquetas de los nuestros o los otros. Pasó muy poco tiempo desde que comenzó la investigación, y las autoridades anunciaron que habían retenido a 2 personas para tareas administrativas. Uno tenía unos 24 años, el otro un poco más de 28. Se dieron sus nombres, pero no se revelaron los apellidos. Ya habían estado en el radar de las autoridades antes. Su comportamiento despertaba ciertas dudas. Uno de ellos, según los informes, solía relacionarse principalmente con hombres. El otro, al parecer, mostraba interés por mujeres que viajaban solas. Ambos trabajaban como guías no oficiales y en los días normales hacían turnos en un almacén, en una ciudad grande del sur. El lugar donde más adelante se detectaron indicios relacionados con Liga no les era desconocido. De hecho, uno de ellos, según se decía, ya había llevado a otras personas allí. Se trata de una zona de manglares,
un lugar que desde hace tiempo preocupaba a los vecinos. Comentaban que ahí ocurrían situaciones inusuales, pero nadie parecía prestar demasiada atención. Sobre estos dos ya se habían iniciado más de 10 procesos internos. Según su versión, conocieron a la chica en la playa y le propusieron pasar un rato juntos. A partir de ahí, según dijeron, la situación se volvió confusa. Sus relatos eran contradictorios y no coincidían en varios puntos, pero no todos creyeron esa historia. Uno de los primeros en expresar dudas fue un hombre llamado Andrew Jordan. Desde el principio, él sintió que algo no cuadraba. Según su opinión, los retuvieron solo porque ya existían antecedentes administrativos. Y tal vez incluso se les insistió verbalmente para que aceptaran responsabilidad por algo, simplemente con el fin de cerrar el proceso de forma rápida. Andrew está convencido de que detrás de todo esto podría haber alguien con poder, recursos y contactos. Él recordó un caso similar, el de un niño llamado Pradyuman. En esa ocasión también todo siguió el mismo patrón. Las autoridades señalaron rápidamente a un sospechoso, un conductor del autobús escolar. Él declaró su implicación, pero luego se descubrió que esa declaración había sido inducida bajo presión. La familia no se rindió. Gracias a los esfuerzos del padre, se reactivó el proceso. Lograron identificar correctamente al implicado real, y el conductor fue finalmente exonerado. Después de lo ocurrido con Liga, se reactivaron los debates en el estado de Kerala. La Comisión de Derechos Humanos inició una revisión independiente. Se centraron especialmente en el primer día, ese momento clave en que se perdió el contacto con la chica. Y cada vez más voces coinciden. Si se hubiese actuado con más rapidez y precisión, quizás todo esto se podría haber abordado de manera preventiva. Andrew Jordan sigue repitiendo lo mismo. Si las autoridades hubieran actuado más rápido, tal vez se habría logrado ubicar a Liga. Y no es el único que lo piensa. La hermana de Liga, Ilzi, recuerda cómo insistió en que los investigadores prestaran atención al estado emocional de su hermana. Liga estaba bajo tratamiento. Se encontraba en una situación vulnerable. Ilzi explicó que algo no iba bien, que pasaba por un momento difícil, pero en la comisaría simplemente se encogieron de hombros. Bueno, no parece urgente. Seguro que vuelve en 1 o 2 días. Pasó un día, luego otro, después 1 semana. Y Laiga seguía sin dar señales. No fue sino hasta 19 días después, casi 3 semanas, que las autoridades decidieron crear un grupo especial para analizar el caso. Pero el tiempo ya había pasado. Pasó casi 1 año. Y solo entonces se identificó a 2 personas que podrían estar vinculadas de alguna forma con lo ocurrido. Sus nombres: Umesh y Dayan. Para la familia, todo fue confuso. No entendían cómo, pero ambos quedaron en libertad provisional. Llevaban una vida tranquila, como si nada hubiera pasado, a pesar de que ya se habían detectado ciertas inconsistencias. Las audiencias legales se postergaban una y otra vez, sin explicaciones claras. Andrew lo tenía claro. Era parte de una estrategia legal, una táctica para extender los tiempos hasta que la atención pública disminuyera. Pero no dio resultado, porque en cierto momento ambos involucrados reconocieron que sí estuvieron relacionados, y los investigadores aseguraban a la familia: tenemos elementos, sabemos cómo se desarrollaron los hechos. Si todo está tan claro, preguntaba Andrew, ¿por qué siguen sin una medida concreta? ¿Por qué no se actúa con mayor firmeza? La situación era compleja. El caso presentaba muchas dificultades. Primero, porque todo sucedió en un lugar aislado, lejos de viviendas o caminos transitados, y sin presencia de testigos. Y segundo, porque a Liga la ubicaron 38 días después. Durante ese tiempo, el entorno natural afectó profundamente la escena.
Muchas posibles pistas ya no podían ser verificadas. La investigación tuvo que rehacerse paso a paso, con observaciones indirectas, reportes técnicos y, sobre todo, el análisis médico oficial. Ese informe fue fundamental. Mostraba datos que no se correspondían con un simple accidente. Según los especialistas, era claro que hubo intervención externa. El sitio donde la hallaron era una isla de vegetación densa, rodeada de manglares. Y sí, los dos señalados solían acudir allí con frecuencia. Decían que era por temas personales, siempre de manera muy discreta. Nunca se supo con certeza qué hacían en ese lugar, pero estaba claro que no lo escogieron por casualidad. En total, los investigadores lograron reunir 18 indicios indirectos. Y así, llegó el 6 de diciembre del año 2022. El tribunal finalmente emitió su resolución. Ambos fueron considerados responsables. La decisión judicial incluyó una medida de reclusión indefinida. Además, se les ordenó brindar una compensación a la familia de Levika, 165.000 rupias cada uno, aproximadamente $2.000. No era una gran suma, pero el valor no estaba en el dinero. Para Ilse fue un día especialmente significativo. Al escuchar el veredicto, no pudo contener la emoción. Decía que no lo creía. ¿De verdad? ¿Ya terminó todo? ¿Realmente se cerró el capítulo? Ahora sí puedo respirar. Lo primero que haré será llamar a mi mamá. Hemos esperado tanto este momento, dijo. Después, Ilse compartió que quiere abrir en Portugal un centro de apoyo para mujeres que hayan atravesado situaciones difíciles y quiere ponerle el nombre de su hermana, Liga Skromane. Será su forma de rendirle homenaje y también su misión de vida. Así podré transformar algo doloroso en algo que aporte al mundo, dijo Ilse. Ese será mi legado, para ella. No lo vas a creer, pero esto sucedió de verdad. Un hombre realizó una llamada al servicio de emergencia en plena noche y susurró: «No encuentro un lugar tranquilo. Me están observando». 1 minuto después, dejó de estar localizable. En la carretera solo quedó su vehículo, sin señales claras, sin explicaciones, sin ningún indicio concreto. Han pasado más de 6 años y aún no hay una respuesta definitiva sobre lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que presenció esa noche? ¿Quién o qué estaba cerca de él? Reunimos todos los detalles de esta historia tan inusual. Y quizás notes algo que antes pasó desapercibido. Quédate hasta el final. A veces, la verdad está más cerca de lo que parece. Brandon Lawson nació en noviembre de 1986. Vivía en una ciudad pequeña llamada San Angelo, en el estado de Texas. Era un hombre fuerte, de estatura media, alrededor de 1,75 m, y de contextura robusta. Durante gran parte de su vida adulta compartió su camino con una mujer llamada Ladesa. No estaban casados oficialmente, pero vivían como una familia. Criaban juntos a 4 hijos, 3 niñas y un niño. Su historia comenzó en la época escolar. Quienes los conocían decían que eran más que una pareja. Eran grandes amigos. Costaba imaginar el uno sin el otro. Brandon trabajaba en la industria del petróleo. Se le describía como una persona seria, responsable y dedicada. Sentía un cariño profundo por sus hijos y por Ladesa, y eso era evidente para todos. Parecía que todo marchaba bien. Tenía planes de mejorar su situación laboral y seguir progresando. Pero una noche, la rutina dio un giro inesperado. Era el 8 de agosto de 2013, alrededor de las 11 de la noche. Brandon y Ladesa tuvieron una conversación complicada. No se sabe exactamente por qué. Algunos piensan que fue por algo menor. Otros creen que había cierta tensión por temas relacionados con su entorno. Cuando Brandon regresó a casa, Ladesa notó que él no se sentía del todo bien. Estaba alterado, pensativo,
como si algo lo preocupara. Es verdad que antes ya había atravesado situaciones complejas. Incluso en algunas ocasiones tuvo que resolver asuntos con instituciones oficiales. Ellos tenían una manera especial de afrontar momentos difíciles. Cuando las emociones se intensificaban, uno de los dos salía a caminar para reflexionar y calmarse. Eso solía durar unos 20 o 30 minutos, y luego todo volvía a estar en armonía. Pero esa noche, todo fue diferente. Brandon no salió simplemente a tomar aire. Subió al coche y decidió ir a casa de su padre, que vivía en la ciudad de Crowley, a unas 4 horas de distancia. Lo llamó y le comentó que había tenido una conversación seria con la dehesa y que prefería pasar la noche con él. Su padre intentó que lo pensara con calma. Le pidió que se tranquilizara primero y no actuara por impulso. Pero Brandon ya lo había decidido y no planeaba cambiar de opinión. Casi a la medianoche salió de casa. Lo que ocurrió después sigue sin estar claro. En vez de tomar la ruta directa, la carretera número 67 que va hacia el este, eligió otro camino. Tomó esa misma carretera, pero en dirección norte, hacia Billings. Desde allí, planeaba girar hacia el este y continuar hasta Crowley. ¿Por qué eligió esa ruta? Nadie lo sabe con certeza. Ambas opciones eran similares en cuanto al tiempo, pero el camino que eligió Brandon era mucho menos concurrido, especialmente a esas horas. Esa decisión ha generado muchas preguntas con el paso del tiempo. Más tarde, cuando le preguntaron a la dehesa qué había pasado ese día, ella respondió brevemente, sin entrar en detalles. Un día normal. Tuvimos una diferencia. Él se fue. Luego hablé con él una sola vez. Contó que después de esa conversación, lo llamó solo para saber si estaba bien. Aunque fue un momento tenso, ella pensó que Brandon saldría a despejarse un poco y regresaría a casa más tranquilo. Incluso le sugirió que pasara la noche en casa de su hermano Kyle, que vivía a tan solo 5 minutos en coche. Era una opción lógica, pero Brandon, por alguna razón, decidió irse a casa de su padre, a casi 400 kilómetros. Esto tomó por sorpresa a todos. Cuando salió, vestía ropa cómoda, una camiseta llamativa, pantalones cortos tipo camuflaje y zapatillas claras. Llevaba su teléfono, la cartera y las llaves de su camioneta Ford F-150. Tomó la carretera 277 y se dirigió hacia el pueblo de Bronte. Más tarde, cerca de la 1 de la madrugada, Brandon llamó a Kyle. Le comentó que se había quedado sin gasolina. También le dijo algo que lo preocupaba, que sentía que algunas personas lo estaban siguiendo. Mencionó que eran 3, posiblemente vecinos. Kyle se mostró alerta y, para entender mejor la situación, le preguntó si se sentía bien emocionalmente. Brandon le respondió con firmeza que sí. En ese momento, Brandon estaba a unos 60 kilómetros de su casa, aproximadamente a 4,5 kilómetros al sur de Bronte. Kyle no tenía gasolina en casa, así que llamó a la dehesa para contarle lo que estaba pasando y le pidió que dejara un bidón en el porche. Él pensaba recogerlo y llevarlo a su hermano. La dehesa accedió. Mientras tanto dijo que iba a ducharse y después se acostaría a descansar. Un detalle más. Brandon se había llevado el único cargador de pared que tenían, así que a la dehesa solo le quedaba el del coche. Salió un momento para cargar su teléfono, esperó a que encendiera y luego volvió a entrar. Esta parte también ha generado preguntas. Si realmente estaba preocupada, ¿por qué no acompañó a Kyle? ¿Por qué no insistió en verificar que todo estuviera bien? Aunque la situación era algo inusual, ella decidió descansar. De una forma u otra, Kyle y su novia Audrey llegaron a la casa, recogieron el bidón y se dirigieron hacia el lugar donde, según sus cálculos, debía estar Brandon. Kyle no tenía dinero en ese momento, así que no llenó el bidón con anticipación. El plan era sencillo: encontrar a Brandon, recogerlo, ir a una gasolinera, comprar combustible,
volver y cargar el coche. Sin embargo, las cosas no salieron como lo habían planeado. Lo que ocurrió esa noche sigue sin estar del todo claro. La comunicación con Brandon se interrumpió de manera repentina, como si se hubiera apagado todo al mismo tiempo. Desde ese momento, no hubo más contacto. Faltaban 10 minutos para las 10 de la noche. Solo habían pasado unos minutos desde que Brandon realizó 2 llamadas inusuales, una a su hermano Kyle y otra a alguien en la ciudad de Odessa. Poco después, se comunicó con el número de asistencia. 7 minutos más tarde, intentó llamar nuevamente, esta vez a su vecino, pero no logró establecer la conexión. Desde entonces, ya no hubo más respuestas. Lo interesante es que esa llamada al servicio fue grabada y aún se conserva. Varias personas intentaron analizarla. Algunos redujeron la velocidad del audio, otros eliminaron el ruido de fondo, y algunos separaron frase por frase. A pesar de estos esfuerzos, sigue sin estar del todo claro lo que Brandon intentaba decir. Su voz suena entrecortada, como si estuviera muy nervioso o fuera de lo habitual. Se percibe agitado, con dificultad para expresarse, como si quisiera contar algo importante, pero le costara hacerlo. Aún así, hay partes que sí se entienden. Menciona que se quedó sin combustible, que se encontraba fuera de la carretera, posiblemente en un área abierta. Y lo más desconcertante, comenta que siente que hay alguien cerca, tal vez observándolo desde otro vehículo. Pide apoyo de forma urgente. También menciona una frase que ha dado lugar a muchas interpretaciones. Me encontré con ellos. No está claro a quién se refiere con ellos, ni el contexto exacto de ese encuentro. La llamada se detiene abruptamente, como si la conexión se hubiera interrumpido. Lo más curioso es que la persona que respondió no realizó las preguntas habituales. No pidió su nombre, ni su ubicación exacta, ni detalles sobre lo que ocurría, algo que suele ser parte esencial de cualquier llamada de asistencia. Todo esto generó muchas dudas. Algunas personas creen que la grabación podría no estar completa. Si se escucha con atención, se perciben pausas. Pero también hay quienes piensan que hay una explicación más simple. En ese momento, el condado de Cook no contaba con un centro especializado para atender llamadas de apoyo. Estas eran respondidas por personal general, muchas veces enfermeras que hacían guardias en una residencia para personas mayores. ¿Qué tan preparadas estaban para manejar ese tipo de situaciones? No está claro. Tal vez no comprendieron la dimensión de lo que estaba sucediendo. Cuando la familia de Brandon supo de la llamada, solicitaron una copia del audio. Pasaron varios meses antes de que les fuera entregada por las autoridades. Algunos piensan que esto se debió a trámites internos o falta de organización. A partir de ahí surgieron muchas teorías sobre el estado de Brandon aquella noche. Algunas personas creen que su forma de hablar se debía a un estado de nervios. Otros piensan que simplemente estaba muy alterado por algo que le preocupaba profundamente. Su voz transmite confusión e incluso cierta urgencia. Algunos aseguran que, en el fondo del audio, se escuchan sonidos poco comunes. Otros mencionan que podría tratarse de ruidos ambientales o algún tipo de interferencia. Incluso hay quienes perciben otra voz, lo que ha llevado a pensar que quizás no se encontraba solo en ese momento. Ya desde ese momento quedaba claro, esa noche algo no salió como se esperaba. Algo salió realmente mal. Y lo que ocurrió sigue siendo un enigma hasta hoy. Todo se interrumpe de forma repentina, como si alguien hubiera cerrado el capítulo antes de tiempo. Unos 8 minutos después de que Brandon llamara al número de asistencia, entra otra llamada a la oficina del sheriff del condado de Cook. Esta vez, se trata de un conductor de tráiler. Reporta que hay un camión estacionado al borde de la carretera, de tal forma que parte del vehículo ocupa parcialmente el carril. Podría representar un inconveniente para otros conductores.
El operador actúa rápidamente y envía a un asistente del sheriff para que revise la situación y, si es necesario, organice el retiro del vehículo. Casi al mismo tiempo, Kyle, el hermano de Brandon, intenta volver a comunicarse con él. Ya se encuentra en camino, pero admite que apenas puede escucharlo. La señal es débil. El sonido se interrumpe, las frases quedan incompletas, y por el tono de voz, parece que Brandon está caminando rápido, o incluso apresurado. Todo suena bastante confuso. Alrededor de la 1:10 de la madrugada, Kyle llega al lugar junto con Audrey, la pareja de Brandon. Allí ya está presente el asistente del sheriff. El camión parece estar en buen estado, sin daños visibles, sin señales extrañas, pero por dentro está completamente vacío. No hay llaves, ni teléfono, ni cartera. Solo el vehículo detenido, como si alguien se hubiera alejado un momento y no regresara enseguida. Y entonces ocurre algo curioso. Brandon vuelve a comunicarse con Kyle. Le dice que los está observando a él y a la gente, junto al camión. Pero Kyle, de pie al lado del vehículo, mira a su alrededor y no ve a nadie, ni cerca ni lejos. El agente tampoco sabe nada sobre esa llamada. De hecho, ni siquiera estaba al tanto de que Brandon había contactado antes al número de asistencia. La familia lo descubriría tiempo después al revisar el historial de llamadas. Kyle decide no mencionar esta última conversación a la gente. Prefiere guardar la información. La razón es que Brandon había tenido algunas situaciones legales en el pasado. A mediados de los años 2000 existía una orden en su contra por temas delicados, y por eso más adelante surgirían varias teorías, como la posibilidad de que él mismo quisiera alejarse por voluntad propia. Pero entonces surge una pregunta. Si realmente quería mantenerse al margen, ¿por qué pedir ayuda? A la 1:18, Audrey le envía un mensaje a Brandon. Le dice que la gente aún sigue al lado del camión. Un minuto después, Brandon devuelve la llamada. Dice que está a 10 minutos de distancia y agrega que presenta algunas señales de malestar. ¿Qué quiso decir con eso? Hasta el día de hoy no está claro. Nadie sabe si hablaba de algo personal o si era una forma de describir su estado general. Mientras tanto, el agente revisa el camión. No está cerrado. Enciende las luces intermitentes, cierra la puerta y solicita una grúa para retirarlo por la mañana, alrededor de las 8. Luego sube a su patrulla y se marcha. En el camino, observa con atención los alrededores, por si aparece alguien cerca de la carretera. Pero todo está tranquilo. No se ve a nadie. Ni el agente, ni Kyle, ni Audrey imaginan todavía lo más relevante. Solo unos minutos antes, Brandon había alcanzado a decir que necesitaba apoyo con urgencia. Y probablemente estaba muy cerca. Pero nadie lo veía. Cuando Brandon dejó de responder, Kyle y la dehesa no se quedaron quietos. Subieron al coche y salieron a buscarlo. Dieron vueltas por la zona, con la esperanza de encontrar alguna pista. Lo llamaban sin cesar. Pero no hubo manera. Tal vez ya no tenía señal, o el teléfono estaba desconectado. Kyle también trató de contactar a la dehesa, pero ella no contestaba. Su móvil seguía cargándose en el coche y simplemente no escuchaba las llamadas. Iban por la autopista, se detenían, bajaban del coche y llamaban a Brandon con fuerza, pero no obtenían ninguna respuesta. El tiempo seguía avanzando. Cerca de las 3 de la madrugada, las llamadas al número de Brandon dejaron de conectarse. Probablemente el teléfono se quedó sin batería, o simplemente se apagó. Alrededor de las 4:30 de la mañana, la dehesa se despertó, miró su teléfono y vio muchas llamadas perdidas. Algunas eran de Brandon, otras de Kyle. Revisó el buzón de voz y escuchó mensajes que transmitían preocupación. Kyle pedía ayuda con insistencia. Decía que no lograba encontrar a su hermano y que no sabía cómo actuar. La dehesa intentó devolverle la llamada a Brandon, pero las llamadas se dirigían directamente al buzón de voz.
Entonces contactó a Kyle. Él le explicó que, junto con unos amigos, habían encontrado el camión de Brandon. Estaba detenido al costado de la carretera. Pero Brandon no estaba allí. No había señales claras de su presencia. Así que decidieron regresar a casa por un momento y continuar la búsqueda más tarde, con más claridad. Y si era posible, con apoyo adicional. Pasado un tiempo, cuando Kyle habló con las autoridades, mencionó que durante una llamada, Brandon dijo que se sentía mal, pero en ese momento no se le dio demasiada atención a esa información. Parecía que se pensaba que Brandon simplemente se había alejado voluntariamente, tal vez por motivos personales o porque necesitaba un momento de tranquilidad. En cualquier caso, la búsqueda organizada no comenzó de inmediato. El primer sobrevuelo en helicóptero se llevó a cabo gracias a que la DESA encontró por su cuenta a un piloto y costeó el vuelo ella misma. Más adelante, organizó otros 2 vuelos también con sus propios recursos. Mientras tanto, Kyle y sus amigos seguían recorriendo la zona a pie. Sin embargo, enfrentaron otra dificultad. Los propietarios de algunos terrenos privados a lo largo de la ruta 277 no permitían el ingreso, lo que complicaba el avance. La primera revisión más detallada del área por parte de los investigadores se realizó el 16 de agosto. Ya habían pasado casi 2 semanas desde el inicio de todo. Usaron una cámara térmica, pero existían dudas sobre si esa tecnología seguía siendo efectiva tras tantos días. No fue sino hasta 20 días después de que se intensificó la búsqueda en tierra. Y lo único que se identificó fue una pequeña zona de pasto hundido bajo un árbol, como si alguien hubiera estado sentado allí. El lugar estaba bastante cerca de la carretera, casi enfrente de donde se encontró el vehículo. El último esfuerzo coordinado por parte de las autoridades ocurrió el 24 de octubre, más de 2 meses después. Participaron varios perros entrenados para rastreo. A pesar de ello, no se obtuvieron nuevos indicios. El caso fue mencionado en medios locales. Muchas personas comentaban la historia, especialmente por un detalle: la señal del teléfono de Brandon. Según los registros, la última ubicación activa fue en un punto aproximadamente a 5 kilómetros del camión. Este dato sorprendió, ya que en situaciones de incertidumbre no es común que alguien se aleje tanto, sobre todo si está buscando ayuda. ¿Qué sucedió exactamente esa noche con Brandon Lawson? Hasta hoy, el misterio continúa abierto, pero lo cierto es que existen varias teorías sobre lo que pudo haberle ocurrido a Brandon aquella noche, y la más comentada sugiere que podría haber estado atravesando un momento emocionalmente inestable. Algunas personas creen que, cuando su coche se detuvo por falta de combustible, Brandon se sintió tan desorientado que simplemente comenzó a caminar sin un rumbo claro, atravesando campos, bajando por zonas irregulares, adentrándose en la oscuridad, alejándose poco a poco de la carretera. Durante la noche, sin iluminación y en medio del campo, es muy fácil perder la orientación. Y si además se encontraba en un estado de confusión o nerviosismo, no sería extraño que se desviara del camino sin poder regresar. Hay quienes piensan que la llamada que le hizo a su amigo Kyle, cuando mencionó que sentía que alguien lo seguía, no necesariamente hacía referencia a personas reales. Tal vez fue una percepción alterada por la tensión del momento, o una reacción emocional intensa. A veces, cuando una persona está bajo mucha presión, puede interpretar su entorno de manera diferente. Brandon podría haberse sentido vulnerable e incluso haber tenido pequeños accidentes al atravesar zonas con vegetación espesa o terrenos desiguales. Él mismo dijo que se había hecho daño leve. Y es que esa zona no es fácil de recorrer. Hay desniveles, maleza, huecos y caminos poco visibles. Sin una fuente de luz, el entorno puede volverse confuso y desorientador.
Si a eso le sumamos la fauna local, que suele activarse durante la noche, la situación se complica aún más. Estar solo en ese ambiente, sin un teléfono operativo ni asistencia inmediata, limita bastante las posibilidades de orientación rápida. Como respaldo a esta teoría, muchas personas recuerdan un caso ocurrido en enero de 2005. Una pareja joven volvía a casa y quedó atrapada en una fuerte tormenta de nieve. Llamaron a emergencias reportando situaciones poco claras y descripciones desconectadas del entorno. Los rescatistas no lograban entender lo que intentaban explicar. Más tarde se descubrió que habían estado expuestos a condiciones que pudieron afectar su percepción del entorno. Su vehículo, en realidad, estaba bien estacionado, pero ellos pensaban que tenía algún tipo de desperfecto. Días después fueron localizados en una zona cercana, en un estado de agotamiento extremo y desorientación. Por eso, no se descarta que Brandon haya pasado por algo similar. Pudo haberse asustado, alejado del camino principal y, por diversos factores, no haber podido regresar, especialmente si se encontraba alterado o fuera de su estado habitual de concentración. Ahora bien, existe otra teoría. Según esa versión, Brandon podría haber entrado sin querer en una propiedad privada, y en algunas zonas rurales no siempre se recibe con amabilidad a quienes no son conocidos por la comunidad local. Algunos propietarios son muy cuidadosos con sus terrenos y prefieren mantener privacidad. Incluso se sabe que a los padres de Brandon no se les permitió acceder a ciertos sectores, lo que ha llevado a pensar que tal vez alguien no deseaba que se recorriera la zona completa. Esto ha generado sospechas de que podría haber más información que no ha salido a la luz. Y finalmente hay una tercera posibilidad, la que más llama la atención. ¿Qué pasaría si Brandon realmente se cruzó con alguien poco amistoso? Él mencionó que sentía que varias personas lo seguían. ¿Y si no fue solo una impresión? ¿Y si realmente hubo una presencia desconocida? Tal vez se encontró con alguien en un momento desafortunado. Quizá estuvo en el lugar equivocado en el momento menos indicado. O se vio involucrado, sin buscarlo, en una situación que escapaba de su control. A veces, un solo instante puede cambiar el rumbo de los acontecimientos y transformar por completo la dirección de una vida. Todas estas teorías tienen enfoques diferentes, pero lo más inquietante es que, hasta el día de hoy, no hay certeza sobre lo que ocurrió con Brandon aquella noche. Y justamente eso es lo que mantiene esta historia como uno de los misterios sin resolver más desconcertantes de los últimos tiempos. Al parecer, Brandon realmente intentó alejarse de algo. ¿De qué exactamente? No está claro, pero todo indica que había una razón para sentirse incómodo. Quizás, en algún momento, simplemente se quedó sin combustible. Salió del vehículo rápidamente y cruzó el campo, sin prestar atención a nada más. Ni siquiera pensó en estacionar bien su camioneta. La dejó justo ahí, al borde de la carretera, sin preocuparse por los detalles. Eso ya dice mucho. Habla de una situación apresurada, y tal vez de cierto nerviosismo. Todo sugiere que después trató de mantenerse fuera de la vista. Tal vez buscó refugio en algún rincón entre la hierba alta o detrás de los arbustos, en medio del campo abierto. Si uno se imagina cómo corrió por ese terreno desigual, lleno de plantas espinosas y cactus, se entiende que pudo haber tenido pequeños rasguños en el camino. Es muy probable que su piel haya mostrado algunas señales menores de ese recorrido. Y aquí llega un momento importante. En su llamada al servicio de emergencia, dijo algo que llamó mucho la atención. No puedo estar tranquilo. Siento que me observan. Esa frase sigue generando escalofríos. Su voz sonaba tranquila, pero se percibía cierta tensión. Tal vez en esas palabras está la esencia de todo este caso. Más adelante, su pareja, la dehesa, accedió a ofrecer una entrevista.
Hasta entonces había preferido no hablar públicamente. Explicó que no deseaba exponer aspectos personales de su vida. Sin embargo, finalmente compartió que ese día tuvieron una conversación bastante intensa. Según ella, Brandon no se comportaba como de costumbre. Decía cosas confusas. Aseguraba sentir que alguien lo estaba vigilando. En ese momento, ella pensó que era solo una reacción temporal, algo pasajero. Pero ahora, reflexionando, desearía haber prestado más atención. Y hay algo más. Algunas personas creen que todo comenzó incluso antes de llegar a la carretera, que tal vez desde la ciudad ya había señales de que algo no estaba del todo bien. Puede que alguien lo estuviera siguiendo o que él lo percibiera así, y que todo lo ocurrido esa noche en el campo no fue más que la continuación de algo que ya venía desarrollándose. Ya han pasado más de 6 años. Todo sucedió durante la noche del 8 al 9 de agosto, y lo único que se conserva es una grabación algo borrosa y difícil de entender de su llamada al número de emergencias. Se escucha su voz con tensión, como si intentara mantenerse sereno a pesar de la situación. Hay mucho ruido de fondo, muchas palabras poco claras, y eso es todo. Ningún dato definitivo, ninguna conclusión firme. ¿Qué ocurrió realmente con Brandon Lawson? Esa pregunta sigue presente no solo en su entorno cercano, sino también en muchas personas que conocen su historia. Su caso se ha convertido en uno de los más comentados de los últimos años. Hasta el día de hoy continúa generando debate. Algunos piensan que todo fue resultado de una situación concreta. Otros creen que pudo haber sido una confusión o incluso una reacción emocional intensa. Pero mientras no haya información clara, ni testimonios precisos, todo seguirá siendo solo teorías. Y la respuesta, tal vez solo la tenga Brandon,